Buen último día del año, última reflexión del año y es la siguiente. Ya se estableció un salario mínimo por encima del 23%, pero recordemos que este animal infecto que asienta sus posaderas en la casa de Nariño, ya antes de eso había establecido un decretazo de emergencia económica. ¿Qué puede suceder acá? Y aquí es donde tenemos que estar muy pendientes. Que imponga, aprovechando ese decretazo de emergencia económica, un control de precios. ¿Qué va a suceder con esto? Miren, en Venezuela se presentaron tres fenómenos terribles que llevaron a la debacle económica. Primero, la inflación. Segundo, la escasez. Tercero, la recesión. La inflación no solamente fue porque desaparecieron productos de la canasta familiar debido al control de precios, sino también por la impresión de dinero o moneda inorgánica. Segundo, la recesión, que nace de esos aumentos desproporcionados de los salarios, generando en este caso desempleo e informalidad. Y por último, y eso es lo más terrible, la escasez. Una vez que nosotros comenzamos a regular los precios, desde el punto de vista económico, comienzan los empresarios a decidir no fabricar ciertos bienes porque no pueden producir a pérdida. Y esto es lo que sucede con el control de precios. En Venezuela sucedía que para fabricar un kilo de harina de maíz se tenía que invertir una determinada cantidad de dinero. Pongamos un ejemplo, pongamos que para fabricar ese kilo de harina de maíz tengamos que costearlo en 2.000 pesos ya listo y terminado para su distribución. Por supuesto que todo empresario lo que desea es obtener un beneficio económico. ¿Para qué? Para no solamente mantener su empresa, sino para tener un beneficio que satisfaga sus necesidades. Entonces él decide que ese kilo de harina de maíz va a costar en el mercado 3.500 pesos. Cuando el Estado dice yo voy a fijar los precios y establece que el precio de esa harina de maíz es el costo de producción, es decir, 2.000 pesos o menos de 2.000 pesos, el empresario decide no fabricar más. Es ahí donde viene el fenómeno y el fantasma de la expropiación. Como usted no quiere fabricar, le expropio su empresa. Pero ¿qué pasaba con las empresas? Decían, no puedo fabricar a pérdida, tengo que obtener un beneficio, una ganancia. Si usted me obliga a fabricar a pérdida, pues no fabrico. Y ahí es donde viene la escasez. Entonces, fíjense bien, inflación generada por la desaparición de los productos o los servicios en el mercado. Segundo, recesión, aumentos descontrolados del salario que generan desempleo e informalidad. Y por último, escasez, es decir, ellos se van juntando hasta que se genera la estanflación. Los controles de precios no funcionan y nunca van a funcionar porque lo que traen son restricciones en los procesos de producción. ¿Qué sucede con esos controles de precios? Que generan distorsiones económicas como por ejemplo la aparición de mercados negros, donde la gente puede conseguir los productos pero a precios mucho más altos de lo que sucedería si dejáramos el libre juego de la oferta y la demanda, que es la que va a equilibrar de manera decisiva los precios de los bienes y de los servicios en el mercado. En mi libro, Reflexiones de un líder conserva, doy un ejemplo muy interesante cuando hablo de Ludwig Wilhelm Erhard, que fue el ministro de Economía en la Alemania de posguerra. Resulta que en aquel momento los aliados habían establecido unos precios controlados de los bienes, de los productos en la Alemania devastada por la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto que esto había traído una profunda escasez y los productos se conseguían en el mercado negro mucho más costosos de lo que se podían conseguir en el mercado regulado. ¿Qué hizo Erhard? Erhard, entre otras cosas, decidió quitar esa regulación de precios. Dijo, esto no funciona. Y estableció una libertad de mercado que permitía que los que tenían esos productos los pudieran vender de acuerdo a la demanda, a lo que la gente quisiera pagar por ellos. De la noche a la mañana, al quitar ese control de precios, los productos milagrosamente aparecieron en las estanterías.
¿Por qué? Porque fue el mercado el que comenzó a regular los precios de los bienes y, por supuesto, de los servicios. Por eso es que los controles de precios son perversos. Los aumentos del salario mínimo de manera constante son perversos. El control de la economía por el Estado planificador es perverso. Tenemos que entender la economía, tenemos que saber de economía. Y estamos claros que ni Petro, ni Cepeda, ni ninguno de lo que pertenezca a la izquierda están claros en el tema económico. No conocen de economía porque jamás en su vida ni han tenido empresa, ni han sido emprendedores, ni han trabajado para la empresa privada. Por tanto, son completamente ignoros en cómo se maneja una economía productiva.